Son las 10:41 de la mañana, gracias por seguir conectados con nosotros. Vamos a continuar con esta agenda del día de hoy. Vamos a darle paso al siguiente panel. Se llama Mejoras en la atención, oportunidades y costos de prestación. En esta ocasión escucharemos a Jairo Pérez, director de Cuidado Crítico del Hospital Universitario Nacional, a Nelson Lamoglia, vicepresidente de Consultoría Empresarial del Centro Nacional de Consultoría, e Irma Echeverry, gerente de salud de la EPS Sura. El moderador será Rodrigo Córdoba, doctor en medicina, psiquiatra y profesor de la Universidad del Rosario. Doctor Córdoba. Muy buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Nuevamente reiterar mi felicitación a la Andy, el doctor Bruce, la doctora Ana María, doctor Carlos, doctor Jurado y Carlos Dager y a todos por la categoría, por la estatura que ha adquirido este evento y que se ha mantenido a pesar de las vicisitudes de los últimos tiempos. Hoy me llena de mucha honra participar con conocedores, estudiosos de un tema tan particular como el que nos ocupa hoy. Es decir, cómo y de qué manera se han virado los modelos de atención. Yo creo que, y aún hoy en día, vuelve a tomar vigencia toda la discusión que ha existido frente a la visión del modelo de la salud. Pero sin duda, y desde el planteamiento de la ley estatutaria, discutir a fondo sobre lo que sería un modelo de atención en salud, que quizás es lo que todos están reclamando, que reclaman los ciudadanos de manera activa ya desde hace mucho tiempo, sin duda creo que es una de esas preocupaciones importantes y definidas. Tenemos un magnífico, ya nos los presentaban, unos magníficos panelistas, discutidores de esta mañana, la doctora Irma Echeverry, que del aseguramiento, pues ha llevado ya desde hace bastante días, a pesar de su juventud, toda la visión del tema de la salud en el aseguramiento, en Sura, el doctor Pérez, que está todo en la primera línea, que se ha vuelto término, pero ya desde hace 18 meses, atendiendo pacientes críticos en el hospital universitario de la Universidad Nacional, que se consolida como proyecto cada vez más y me alegra mucho, y al doctor Lamoglia, que desde el Centro Nacional de Consultoría pues está mirando juiciosa y detalladamente los datos. Pero sin duda creo que una de las incursiones grandes en el modelo de atención de los últimos tiempos ha sido pues la obligada y necesaria aterrizaje en la tecnología, en lo que la virtualidad o algunos han llamado la telemedicina, y cómo ha servido esto desde la atención misma del paciente crítico, de la ampliación de las posibilidades de acercarse a los pacientes, también desde la capacitación del recurso humano y en un sinfín de situaciones que se volvió muy curioso y seguramente la historia lo registrará, cómo terminamos dando este salto cuanti y cualitativo de una manera precipitada. Yo sé que hay experiencias, por ejemplo, la Universidad de Antioquia con el Living Lab tenía experiencias muy importantes. De hecho, algunos de los aseguradores también habían hecho incursiones en el área mía, por ejemplo, la telepsiquiatría. Publicamos un artículo del departamento como el inicio de la pandemia, pues aún había todavía eran muy bisoños, eran muy embrionarios, donde había países con desarrollos muy importantes y de altísimo desarrollo. Entonces, en este sentido, desde la visión misma de la contratación, de la prestación de los servicios, desde los diferentes modelos de contratación hasta la incursión de la tecnología, cómo y de qué manera se ha transformado el modelo de atención. Entonces, yo voy, a pesar, quisiera que habláramos todos y de todo, muy brevemente los voy a invitar a que tengamos unas respuestas muy concretas, ojalá que podamos aún discutir cosas entre todos, pero voy a hacer una pregunta general antes de particularizarme. ¿De qué manera estos 18 meses de este asiago y que creíamos impensable 6 de marzo del 2020,
a hoy, ¿en qué siente que cada uno en su área ha transformado la visión del modelo de atención y cómo y de qué manera ha cambiado la relación entre los actores del sistema? Entonces, no sé, pienso que primero las damas, doctora Irma, le dejo que inicie esos planteamientos y de una vez vamos conversando y discutiendo entre todos. Muchas gracias a los que están conectados también por estar presentes. Bueno, doctora Doctor Irma, la Córdoba, me escuchamos. encanta saludarlo y me encanta saludar a todas las personas que están conectadas. Primero, agradecerle al equipo de la ANDI, al doctor Dagger, por la invitación y pues también saludar a mis compañeros de panel, al doctor Jairo Pérez, que a quien no tengo el gusto de conocerlo, y al doctor Nelson, con quien ya compartí unas palabras hace algunos días. Y pues creo que la temática del foro es absolutamente pertinente hoy, donde estamos enfrentados a un cambio, a una transformación que nos invita a repensar cómo hacer que el sistema de salud logre sus resultados. Y dándole respuesta un poco a la pregunta del doctor Córdoba, para Sura, desde el planteamiento estratégico que tenemos y desde el marco de la gestión del riesgo, el modelo de atención se vuelve crucial. Y la pandemia lo que hizo, además pues de los estragos en las vidas humanas y en el contexto colectivo, pues también fue un posibilitador de esa transformación digital que veníamos empezando a caminar, porque empezamos caminando, dando pasos y definitivamente el 6 de marzo se nos invitó a dar un brinco en lo que veníamos construyendo, quizás en ese modelo de atención que teníamos, donde teníamos un enfoque pensado en el telemonitoreo de algunas poblaciones, desde la gestión del riesgo, específicamente priorizando en cuáles poblaciones, haciendo transformaciones en nuestro modelo operativo que iban avanzando lentamente, muy acompasadas con el entendimiento de cómo eso afectaría la experiencia de los afiliados. Sin embargo, como les decía, la pandemia nos transformó y nos invitó a establecer una ruta desde el modelo de gestión para las poblaciones COVID muy soportada en la atención virtual para poder acompañar a las personas con una puerta de entrada efectiva al modelo COVID, un proceso de seguimiento a través de la virtualidad donde establecimos muchos procesos tecnológicos automáticos para hacer el acompañamiento, un modelo de telemonitoreo que nos permitió estar cerca de las personas con COVID que tenían un nivel de prioridad por el riesgo superior y otras modificaciones, sin olvidar que la población no COVID, esa que no estaba afectada por la enfermedad, por la pandemia, pues tenía que seguirse garantizando la atención. Entonces, el modelo sí o sí tuvo que transformarse con esos nuevos elementos y creemos que las cosas que hemos aprendido durante este año llegaron para quedarse y tenemos que hacer un seguimiento para poder entender cuáles de esos cambios queremos o necesitamos que se queden en el marco de esa transformación del modelo, doctor Córdoba. Pues muy a grandes rasgos, arrancando esta conversación. Definitivamente sientes que todas estas transformaciones apresuradas en la visión del modelo de atención y la incursión de nuevas tecnologías y quizás esta innovación apresurada, algunas pues que seguramente ya están visualizadas, se van a quedar, se van a quedar. Sin duda. Doctor Pérez, a ver en esa mirada cómo lo ve. No, igualmente, muy de acuerdo y muchas gracias, doctor Tager, y muchas gracias, doctor Córdoba, a todos mis compañeros acá panelistas. Definitivamente creo que en medio del desastre, digámoslo, humano que estamos viviendo en el mundo, pues creo que también hemos aprovechado en el buen sentido de la palabra de volver esta pandemia una oportunidad. Yo, la verdad, en lo que llevo de ejercicio profesional como médico intensivista, tanto en la parte asistencial como profesor universitario, pues nunca me había imaginado hacer cuadro intensivo de manera remota. Y creo que cuando empezó la preocupación, que eso fue el año pasado, en el mes de abril, cuando estábamos todos esperando que, han dicho, desde marzo, que viene y viendo todas las cifras y lo que estaba sucediendo en Europa y en Asia en ese momento, de oiga, ¿qué va a pasar si nosotros vamos a lograr tener el número de ventiladores o unidades de cuadro crítico como estaba previsto en ese momento, que en ese momento era doblarlo, pasar de 5.300 a más de 10.000 como tal, que
hoy tenemos más de 13.000. ¿Qué va a pasar con el manejo de esos pacientes en cuanto a talento humano? Y creo que ahí fue donde nos tocó empezarnos a reinventarnos algo que no teníamos planeado y era, oiga, cómo ayudarnos dentro de nosotros como personal de salud y cómo poner mi experticia al servicio de otros profesionales de la salud para poderlos ayudar en el proceso de atención de los pacientes. Y creo que ahí hemos vivido 3 escenarios importantísimos. Uno desde el punto de vista asistencial, obviamente cómo ayudar a estas regiones que tienen una limitación muy importante en talento humano en cuadro crítico, que no es solo un cuadro crítico, es de resaltar, y no es solamente médicos especialistas en cuadro intensivo, sino también enfermeras especialistas en cuadro intensivo, terapeutas y otro personal, expertos, si no son especialistas, que sean expertos, tengan alguna experiencia, cómo ayudarle a esas personas para hacerlo cada vez un poquito mejor, porque eso nos cogió a todo el mundo, no solamente nosotros, porque veíamos escenarios donde ortopedistas, donde personas nada que ver con el cuidado intensivo, pues atendiendo pacientes de cuidado crítico, pero solos. Entonces, ¿cómo poner esa experticia para ayudar? Entonces, ¿cómo ayudarle primero a ese talento humano? Segundo, ¿cómo mejorar el acceso a servicios de salud de alta complejidad a través del cuidado intensivo? Y esto también nos facilita un poco cómo en estas regiones con dificultades enormes, que inicialmente pensábamos que iba a ser solamente las regiones, los hospitales regionales, pero hoy eso es una realidad también para las grandes ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, o sea, donde definitivamente el recurso humano es bastante limitado, pues cómo ayudar a esas personas, a esos pacientes en el proceso asistencial a través de esa experticia en la medida de lo posible, porque no podemos garantizar que definitivamente toda la alta complejidad la podemos brindar de esta manera, principalmente por servicios de interdependencia, como unidades renales y todas esas cosas que necesitamos en el manejo integral del paciente crítico. Y la tercera cosa que yo creo que también viene para el sistema de salud y es cómo le cambiamos el chip a nuestros estudiantes. Nosotros acá como Universidad Nacional y como hospital universitario donde formamos médicos y formamos todas las profesiones de talento humano como tal, cómo incorporamos, por ejemplo, nosotros empezamos con el programa desde el año pasado, como les mencionaba, atender, acompañar al manejo de pacientes en julio, pero desde septiembre empezamos a tener médicos internos rotando en el programa Teleuci que venimos haciendo. Entonces, ¿cómo les vamos cambiando el chip a ellos? De cómo utilizamos estas estrategias digitales para que se queden, como dice el doctor Córdoba. O sea, efectivamente, esto es una oportunidad enorme que hoy tenemos como país. Ya nos toca empezar a pensar cómo mantenemos todo esto que hemos logrado hoy en medio del desastre, cómo lo mantenemos a largo plazo para el sistema de salud y cómo a través de esto facilitamos el acceso a servicios de alta complejidad, que pues digamos es mi área, porque yo creo que ha habido una inversión muy importante en infraestructura, tanto a nivel local, porque los hospitales hicieron sus propias inversiones, las seccionales de salud hicieron sus propias inversiones, las aseguradoras hicieron sus inversiones y el gobierno nacional hizo sus inversiones. Entonces, creo que sería, mejor dicho, otro desastre más si no aprovechamos esto que ya hemos logrado. Entonces, yo creo que tenemos es como empezar a pensar en esa perspectiva a largo plazo. Sí, sin duda, creo que ha tocado 3 temas grandes que serán motivo de debate, doctor Pérez. Además de la gratitud de cómo ha sido su compromiso durante toda esta pandemia. Pero quizás y empiezo desde el final, no hay nada más complejo en la política, en la salud pública, que intentar transformar las formas de comportamiento. Entonces, cómo desde los estudiantes mismos y aún en los procesos empezar a generar cambios de conducta, cambios de funcionamiento. Pero también cómo y de qué manera la tecnología no puede llegar solo per se, sino que tiene que tener otras estructuras, una infraestructura quizás mucho más ágil. Pero lo tercero ya ha tocado un punto muy importante que son las zonas dispersas, los territorios. Quizás eso no es ningún secreto para nadie, y menos en un foro de esta estatura académica, que estamos los profesionales concentrados en las grandes ciudades y en núcleos muy específicos y que definitivamente esto permitiría por lo menos llegar y profundizar en la atención
Luego hablaremos de los niveles de atención y la atención de muchos de los pacientes que así lo requieran. Pero bueno, creo que vamos encontrando mucho material para seguir conversando en esta mañana. Doctor Nelson, un gusto. Y bueno, queremos oír su punto de vista desde la visión del análisis. Bueno, muy buenos días a todos. Ciertamente el gusto es todo mío estar compartiendo con personas tan destacadas este panel y aceptando, pues digamos, la generosa invitación que nos hace la Andy para estar hoy día compartiendo con ustedes. Frente a la pregunta de ¿qué ha cambiado en 18 meses? Yo creo que es impresionante lo que ha cambiado en 18 meses y creo que aún es difícil asimilar tanto los cambios que están ocurriendo como las velocidades a las que están ocurriendo. Yo pensaría que hay por lo menos 3 elementos en los que la población colombiana, con base en las mediciones que tenemos, han cambiado y quisiera señalarlos. El primero que tal vez se circunscribe al comienzo, no sabría bien decirlo, si al comienzo de la pandemia o al comienzo del confinamiento obligatorio, pero es la tasa de información de las personas. Es decir, nosotros más o menos hacia abril del año pasado, el consumo de información de las personas fue impresionante. En encuestas que nosotros teníamos, podíamos llegar a evidenciar tasas de contacto de noticias de las personas superiores al 92%. Eso es elevadísimo. O sea, digamos, las personas en general no estamos tan informadas. Las personas en general no consumimos tanta información. Y el comienzo de la pandemia generó un consumo de información o un pico de consumo de información enorme que yo creo que pues todos recordamos y todos vivimos. Las personas más digitalizadas posiblemente vivíamos pegados de nuestros celulares, pegados de nuestros dispositivos de noticias, consumiendo información. Y lo interesante de ese consumo de información es que tal vez por primera vez en el mundo el consumo de información era la ciencia. Y yo considero que ahí va a haber un cambio muy interesante en el futuro de la humanidad, en el sentido de que la humanidad se apropió del conocimiento científico, comenzamos a entender cómo se produce ciencia, el conocimiento en salud se volvió tremendamente importante y el consumo de datos también se volvió muy importante. Es decir, pensaría yo que no hay un momento tan claro en la humanidad, por lo menos en la historia reciente de la humanidad, en que la noticia fueran los datos. Es decir, nosotros continuamente lo que está reportando información son los datos y principalmente lo que estamos consumiendo es datos y principalmente lo que estamos haciendo es interpretar, analizar esos datos y ahí posiblemente va a haber unos cambios de patrones muy interesantes en la relación de las personas con los datos, con la salud y con la ciencia porque, pues digamos, nos apropiamos fuertemente de esos temas en estas épocas. El segundo elemento que va a entrar en consideración, en especial pensando, digamos, en el reinicio de la presencialidad y en la medida que vaya ocurriendo la presencialidad, va a ser todos estos protocolos de bioseguridad, que posiblemente algunos se irán desmontando, pero otros protocolos de bioseguridad van a estar permaneciendo. Por ejemplo, y es un dato bien interesante, es un dato que a mí me llama mucho la atención, yo conversaba hace unas semanas con la directora de Merco en Colombia. Merco es un ranking reputacional que se lleva a cabo en Colombia. La empresa que más creció en ese ranking el año pasado fue Crepes & Waffles. Entonces yo conversaba con la directora de Merco y le preguntaba, pero ¿por qué el crecimiento de Crepes & Waffles? ¿Qué hizo Crepes & Waffles para que su reputación haya crecido tan sustancialmente? Y es que un reconocimiento muy significativo a Crepes & Waffles por el seguimiento de sus protocolos de bioseguridad, en particular su crecimiento de los protocolos de bioseguridad en el servicio de domicilios. Es decir, las personas, algo que potencialmente no nos fijábamos en el pasado, hoy comienza a ser observable y se vuelve un elemento reputacional relevante para las empresas. Y muy probablemente cuando las personas
estemos en unos niveles superiores de presencialidad, algunas prácticas en la visita a instituciones prestadoras de salud van a permanecer. O sea, yo conversaba tal vez el otro día con mi esposa sobre si después de esto sería pensable ir a una sala de urgencias sin tapabocas, o es una práctica que va a quedar presente, el uso de tapabocas y qué otros protocolos de seguridad cuando se visiten instituciones prestadoras de salud. Y por último, pues la apropiación digital de los colombianos. Nosotros medimos la apropiación digital de los colombianos entre 2016 y 2018, en un índice que nosotros calculamos, la apropiación digital de los colombianos creció en un 0.02. Entre 2018 y 2020, la apropiación digital de los colombianos creció en un 0.01. Entre enero del año pasado y noviembre del año pasado, la apropiación digital de los colombianos creció 0.2. Es decir, en 9 meses, 8 meses, nuestra apropiación digital creció a lo que teníamos estimado íbamos a crecer en 40 años, llegando a los niveles de apropiación digital que tendría antes de la pandemia Europa. Entonces, hoy día los colombianos somos ciudadanos mucho más digitales, tenemos mucha más capacidad de interactuar con herramientas digitales y, digamos, ahí comenzamos a hacer usos más productivos de las herramientas digitales. Antes de la pandemia, la Internet para la inmensa mayoría de los colombianos eran herramientas de entretenimiento y comunicación. Es decir, yo utilizaba datos, utilizaba la Internet o para comunicarme con un teléfono, de pronto para hacer una videollamada, en el mejor de los casos, o para entretenerme. Y hoy día encontramos los colombianos muchas más maneras de usar la Internet que participan más en nuestra vida diaria, en nuestra vida productiva de la que tendríamos antes. Yo me referiría que con las investigaciones que nosotros tenemos, en este momento serían los 3 principales cambios que observaríamos en este mundo que estamos viviendo hoy día. Yo seguramente, muchas gracias, doctor Nelson, y creo que he tomado atenta e importante nota en la visión quizás de la información, la robustez de los datos, ¿no? Porque yo sí creo que ahí podríamos discutir un poco en la visión y en las mismas bondades, pero en los mismos riesgos que lleva la información, ¿no? Ahora que tú dices, a veces unas cosas son los datos académicos y a veces la información generalizada. Pero yo antes de ir un poco al recurso humano, yo creo que lo que a muchos les preocupa, seguramente más a unos de ustedes que a otros, pero creo que a todos que hemos tenido que recurrir en estos tiempos, nos genera la visión de la calidad, la posibilidad de la calidad de la atención. Quizás la oportunidad, la posibilidad de que si será más o menos prontamente, y por qué no hablar de algo que se hace necesario en un foro de estos, como hablar en la perspectiva de si los costos de corto y mediano plazo, cómo tendrían un impacto. No sé, doctora Irma, también la dejo empezar de primero en esto. Pues sin duda con el abrebocas que nos hace el doctor Jairo y el doctor Nelson, cuando nos trasladamos a pensar qué fue lo que pasó en esa modificación y en ese tal vez salto digital que habíamos mencionado antes, y en esa migración de la presencialidad que en nuestro caso, casi todos los servicios de atención médica, por no decir que el 90% de ellos los teníamos en presencialidad y tuvimos que hacer una migración bien fuerte, pasando a casi el 70% de los servicios a virtualidad, por lo menos lo que nos dejó la cuarentena y ya, digamos, llegando o yendo a la normalidad. Lo que hemos visto en el marco de la atención en virtualidad, doctor Córdoba y todos, es que si bien tenemos que garantizar los atributos de calidad que acaba usted de mencionar, es decir, la pertinencia, el acceso, la continuidad, la oportunidad, una experiencia satisfactoria. La virtualidad los cumple en gran medida, pero tenemos que ser cuidadosos teniendo en cuenta algunos aspectos relevantes. Y uno de ellos es que la virtualidad como punto de partida debe de responder a algunas otras preguntas, y es, ¿a quién le sirve? ¿Cómo se debe de catapultar? ¿Cierto? Es decir, la virtualidad es una modalidad de atención que genera accesibilidad, como decía el doctor Jairo,
genera oportunidad sin desconocer que la oportunidad es un atributo de calidad que está enmarcado en dos variables bien importantes que tenemos que entender y considerar, que son la demanda y la oferta. Yo puedo tener una modalidad de atención cualquiera, la atención presencial en institucional, la atención presencial en domicilio y la atención por canales virtuales, pero si no tengo la suficiencia en el recurso para atenderlo, pues la oportunidad se va a caer por su propio peso. Sin embargo, la virtualidad efectivamente genera una posibilidad de ampliar el acceso e incluso pudiera llegar a generar un uso más eficiente de los recursos, en tanto que más que construir muros, puedes acceder a través de otros canales que pueden tener una apropiación compleja dependiendo de los nichos donde los quieras poner, y creo que el doctor Nelson nos contará en un momento de una manera muy amplia qué es lo que viven los colombianos en el marco de la aceptación de este salto virtual o tecnológico. Entonces, creemos desde los datos que si bien la calidad puede ser sostenida, eso que les acabo de mencionar como variables fundamentales tienen que entrar en el marco de las consideraciones de las modalidades de atención, porque además de eso también estamos invitados a repensar la presencialidad, estamos invitados a repensar la atención en domicilio, que también se catapultó en el marco de las modificaciones del modelo de atención, y cómo la virtualidad se vuelve un apalancador y no una modalidad que resta. Una de las preocupaciones más importantes que tenemos en este momento en el marco de la calidad, con un análisis que hicimos hace quizás un mes, un análisis de caminos, comparando el comportamiento de uso de los servicios en la presencialidad y el uso de los servicios en la virtualidad, nos mostró que en la virtualidad la principal prestación que se deriva del mismo son los procedimientos diagnósticos. Y una de las hipótesis que tenemos es que, me disculpo por lo coloquial, pero los médicos necesitamos tocar los pacientes, pero no puede que no en todos los casos, ¿cierto? Entonces, aquello de qué es virtualizable se vuelve fundamental para garantizar la calidad. Lo otro es que no podemos abandonar el seguimiento y la medición de los resultados en salud de cada una de las modalidades para tomar decisiones e, insisto, poder definir en qué nichos poblacionales y en qué entornos podemos balancear el uso de las diferentes modalidades de la atención. Frente a los costos, pues estamos haciendo una evaluación. Sin duda las inversiones en virtualidad han sido muy importantes, como lo mencionaba el doctor Jairo hace algunos momentos. Las inversiones para la conectividad de la red y las que ha hecho la red misma para poder generar acceso a la población son inmensas. Sin embargo, en nuestro caso hay un asunto, y es que nuestro modelo es un modelo más urbano. Tenemos proyectado crecer en esas zonas dispersas en los próximos años, y por supuesto este ha sido un aprendizaje, pero como les decía, la inversión en recursos es alta, y cuando lo comparamos con el retorno estamos revisando desde los resultados en salud el impacto. Tenemos sobrecostos porque hoy, en el marco del abordaje de poblaciones COVID y no COVID, todas contra la UPC, excepto algunas prestaciones, pues nos han generado unos sobrecostos importantes que hemos ido, organizando financieramente, pero donde tenemos retos inmensos, terminando como de entender cómo desde el entorno donde estamos, cómo desde las poblaciones que atendemos y sus diferentes riesgos, y desde la experiencia que nos solicitan los usuarios, que nos piden los usuarios, pues somos capaces de balancear esas diferentes modalidades de atención, donde la virtualidad, pues, como lo mencionaba hace un momento, llegó para quedarse. Sí, sin duda, porque en realidad a veces nos enfocamos profundamente en la tecnología, pero empezar a revisar los modelos de atención, los procesos aún de contratación, pues ahí surgen un montón de inquietudes. Pero en este que nos terminaba capturando, eso era casi imposible hacerlo de otra manera, la tecnología, hay muchos beneficios a todas luces, pero también hay limitaciones. Limitaciones en mi oficio, por ejemplo, muchos de mis pacientes me dicen, y eso que yo no tengo que tocar al paciente, como dices tú coloquialmente, sino apenas mirarlo,
piden que por favor la próxima vez que la atienda sea de una manera presencial. Entonces yo creo que empezar a hacer ajustes en esa visión yo creo que es muy importante. Doctor Jairo, me gustaría oírlo mucho porque en este sentido de la calidad sobre todo, de la oportunidad. Sí. También, como decía la doctora Irma, creo que hemos venido aprendiendo y no sabemos hasta dónde vamos a aprender de todo esto que nos ha tocado vivir, pero que también lo hemos vuelto una oportunidad para aprender. Y yo, si nos vamos a mirar desde el punto de vista de costos, yo también lo enfocaría otra vez desde el punto de vista asistencial. De lo que implica, por ejemplo, y acá la doctora Irma, ella puede darme muchos más datos que lo que yo manejo, básicamente, de trasladar un paciente, por ejemplo, de cuadro crítico, desde una región, por ejemplo, Puerto Carreño, por ejemplo, a Bogotá, por ejemplo, que no hay otra opción, o es Villavicencio o es alguna ciudad. Y si hablamos de extremo a extremo, por ejemplo, en este momento que está Bogotá colapsado y pues las grandes ciudades, por ejemplo, trasladar un paciente puertocarreño o trasladar un paciente de Leticia, por ejemplo, a Barranquilla, que está recibiendo pacientes en este momento. El costo desde el punto de vista económico es enorme. O sea, nosotros sabemos que ese costo, no sé, las cifras no las tengo del todo claras, pero puede llegar a 2 millones de pesos un traslado aéreo, básicamente. O sea, ahí ya empieza a haber unas consideraciones importantes para el sistema de salud. Pero también viene el otro costo y es el costo del familiar, de trasladar al familiar o su núcleo familiar, de sacarlo, digamos, de su región como tal, para trasladarlo y después tener que buscar todo el proceso, porque es que ellos llegan a hospitales de alta complejidad, pero después viene el egreso. Sale del hospital y será que en ese momento ya se puede volver otra vez a su región, probablemente todavía no. Entonces, ahí viene una cosa desde el punto de vista asistencial que es muy importante para que vayamos teniendo en cuenta. El segundo que le pondría al costo como tal es el costo de capacitación nuestra como personal de salud. Y yo básicamente lo que hemos venido nosotros haciendo acá es un poco, pues yo soy profesor acá en la Universidad Nacional de Cuidado Intensivo y el doctor Córdoba y bueno, todos ustedes, de pronto Nelson sí, de pronto no tanto, pero Irma, lo que es una revista médica en un hospital universitario donde yo reviso el paciente y se lo cuento a mi especialista, a mi profesor como tal, yo voy y lo reviso y toda la cosa. Y él empieza a darme un entrenamiento todo el tiempo a través de esa profundización, pero esa práctica como tal. Pues nosotros lo que hicimos fue llevar lo que estábamos haciendo en la unidad de cuidado intensivo, llevémoslo a médicos, enfermeras, terapeutas de la región a través de esta virtualidad. Entonces ahí viene una cosa también de lo que es el costo que podría tener ese entrenamiento, digamos, de desplazarse, de asistir a un congreso y un congreso teórico y todo ese tipo de cosas, a tener ese entrenamiento todos los días. O sea, a que haya alguien que todo el tiempo me está diciendo, hagámosle esto, hágale estos ajustes al ventilador y lo que yo espero que pase es esto y esto y mañana miramos. Y esa persona el otro día está acompañándome a mí mirando cómo es ese proceso y dándose cuenta, oiga, ¿funcionó o no funcionó? Y creo que ahí vienen cosas muy, muy importantes. Obviamente hay cosas de pronto ha sido un poco el éxito en medio de las dificultades de lo que hemos venido haciendo es que nosotros, a diferencia de lo que son los servicios ambulatorios, nosotros necesitamos otro talento humano allá, en el otro lado. O sea, en salud, no es directo, o sea, no es el paciente entubado que yo estoy mirándolo y contésteme a ver cómo se sienten las cosas, sino hay un médico, hay una enfermera, hay una terapeuta que ya lo revisó, ya lo examinó y todas esas cosas y que me está dando unos datos que yo le estoy planteando a esa persona y que probablemente eso facilita muchísimo, y por eso digo facilita el acceso a esa alta complejidad, que era una de las limitantes o es uno de los grandes limitantes que tenemos. Obviamente, como ya lo mencionaba la doctora Irma, hay unas cosas que no se pueden y el doctor Córdoba no se van a poder reemplazar, pero hay unas cosas que sí podríamos nosotros hacerlo. El COVID no lo ha puesto y lo digo en el escenario de solo ventilación mecánica.
donde esa es mi experticia desde mi área como tal. Pues yo tengo un médico internista, un médico anestesiólogo, un emergenciólogo, un cirujano allá, o incluso, porque en este momento nos ha tocado médicos generales, en los cuales sencillamente a través de estas plataformas de conectividad, déjeme ver el ventilador, déjeme ver las gráficas y venga, vamos a mirar, obviamente al lado de unos gases y una radiografía y esas cosas, pero vamos a hacer estos ajustes, vamos a hacer todo esto a través de toda esta virtualidad. Eso antes no lo podíamos hacer, entonces creo que hay unas ganancias muy, muy importantes en cuanto a que el COVID, si es solamente la insuficiencia respiratoria, o sea, la ventilación mecánica, esa persona la puede manejar en esa región. Y imaginémonos todo el resto de cosas, de beneficios que podríamos tener desde el punto de vista de costos para el sistema de salud, porque hay que mirarlo de esa manera, o sea, no es solamente el aseguramiento, sino todo lo que implica, lo que ya mencionamos hace un momento, y todo lo que implica la capacitación alrededor de todo eso. Entonces creo que ahí tenemos cosas muy importantes. Claro, se ha hecho una inversión muy, muy importante, pero ahora ya yo haría la pregunta otra vez para el otro lado. ¿Cuánto es el costo de dejar que se acabe lo que vemos ganar desde el punto de vista de infraestructura? Muy importante, doctor Jairo, porque bien lo dice, no es prender una cámara y poner una cámara ya, sino que esto conlleva quizás muchas situaciones, pero son tránsitos. Yo creo que todos estuvimos durante mucho tiempo trabajando y atendiendo pacientes en toda esta visión retrospectiva y la forma de contratarnos, la forma de trabajar, y en eso los médicos. Nosotros atendíamos de una u otra manera todas las relaciones dentro de las instituciones con los aseguradores, pero ha habido allí una serie de procesos y insisto mucho en esto, es por el reto que significa cambiar las costumbres, cambiar los hábitos, y eso conlleva a todos, eso nos compromete a todos. Yo creo que los mejores ejemplos, y yo tengo discusiones cuando se dan estas discusiones en el tema de la salud pública, porque cambiar costumbres y hábitos terminan siendo como quizás el desenlace más importante en estos procesos. Y no sé, doctor Lamoglia, si ustedes allí han podido evaluar o ver cómo han sido estos cambios, qué tanto se han dado desde todas las perspectivas. Me imagino que ustedes en los pacientes, en los usuarios lo pueden ver más, pero por ejemplo en los médicos, pues muchos obligados terminamos aprendiendo a las buenas o a las malas, sobre todo los que tenemos déficit tecnológico, como una disfunción cognitiva tecnológica como yo, pero no sé qué has visto tú allí desde esa posibilidad de mirar. A ver, lo que hemos visto es que en general lo que se observa en el sector salud es muy similar a lo que se observa en todos los demás sectores, es decir, no es una característica natural del sector salud. Voy a primero referirme a temas de productividad. Nosotros aún no tenemos mediciones de productividad en el sector salud, pero nosotros antes de la pandemia teníamos mediciones de productividad y lo que más podía generar un salto en productividad en las empresas colombianas era la transformación digital. Es decir, las empresas colombianas que se transformaban digitalmente podían llegar a tener ganancias hasta de un 20 o un 30% en productividad. Pero lo interesante de ese dato, de la ganancia en productividad, es que la ganancia de productividad en Colombia, comparada con la potencial ganancia de productividad en países como Chile, era de la mitad. Es decir, si una empresa se transformaba digitalmente en Colombia, llegaba a un índice, ganaba 20 puntos en productividad, pero una misma empresa en Chile se transformaba digitalmente, llegaba a ganar 40 puntos en productividad. Y la explicación estaba en la apropiación digital de los usuarios. Es decir, yo puedo transformarme digitalmente desde la oferta, como decía la doctora Irma, pero si mis usuarios no están preparados para manejar esa oferta tecnológica, pues yo no voy a tener todos los rendimientos que puedo tener si estuvieran preparados. Y ahí va a ser un tema bien interesante de analizar sin lugar a dudas, como les comentaba en mi intervención anterior. Cuando el país gana 20 puntos en apropiación digital, esos 20 puntos de todos los colombianos que ahora somos más digitales, que podemos aprovechar mejor las herramientas digitales, ¿cómo se van a transformar en productividad?
Entonces, desde el punto de vista de la oferta, no sé cómo se han transformado en productividad, pero cuando les preguntamos a las personas sobre estas nuevas formas de interactuar como usuarios de la salud, donde está pues el servicio domiciliario o el médico domiciliario, la teleconsulta, la telemedicina, la primera referencia que hacen los usuarios de ese servicio sí son disminuciones de costos, y particularmente se refieren a los tiempos y los costos de transporte. Es decir, si uno piensa en una ciudad como Bogotá antes de la pandemia, trasladarse a cualquier punto era posible. Tenía un costo asociado, pero también podía ser un trayecto de 2-3 horas. Y pues en la virtualidad ahora ese trayecto se volvió de 0 minutos. Inmediatamente yo quedo conectado con un médico tratante, y ahí las personas ven una ganancia en productividad muy interesante. Lo otro, con relación a las adaptaciones que tú mencionabas, nosotros hicimos la evaluación de computadores para educar, y por eso te decía que es muy similar lo que sucede en el sector salud a lo que, por ejemplo, sucede en el sector educativo. Cuando nosotros les preguntamos tanto a los prestadores de salud como a los usuarios que si estaban preparados para la virtualidad, los dos en quienes desconfían que está preparado para la virtualidad es el otro. Es decir, los usuarios dicen, yo no sé si los médicos están preparados para hacer consulta virtual, y los médicos y los prestadores de salud dicen, yo no sé si los usuarios están preparados para hacer consulta virtual, pero yo estoy preparado, no sé si el otro está preparado. Y al igual que en educación, el quid del asunto, en educación es el profesor, el quid del asunto aquí es el médico tratante o la médica tratante. Las personas dicen que ellos confían en telemedicina, confían en teleconsulta, si la persona que lo está tratando les transmite que están recibiendo el mismo servicio. Si ellos sienten que la persona que lo está tratando desconfía de la herramienta, inmediatamente el paciente desconfía de la herramienta. Interesante. Entonces, es la confianza que transmite el tratante para decir, es el servicio que está recibiendo es de la misma calidad, de la misma oportunidad. Lo que requerimos a través de esta herramienta va a ser suficiente. Si transmite esa tranquilidad, la persona se va a sentir tranquila y segura. Si la persona que está tratando desconfía de la herramienta, inmediatamente pues la relación se va a ver afectada, que es exactamente lo mismo que pasa con los profesores. Si un profesor transmite a sus estudiantes que está recibiendo una educación de menor calidad con estas herramientas, inmediatamente el estudiante recibe el mensaje y ya no confía en este mecanismo. Y por último, tal vez algo que también mencionaba Irma. Ahora, lo que estamos seguros de este momento es que estamos viviendo una gran incertidumbre. En noviembre, cuando nosotros hicimos el estudio, las personas deseaban un mundo híbrido. Es decir, que yo pudiera seleccionar presencialidad o virtualidad y tuviera ese derecho. Y eso era lo que deseaba todo el mundo en todos los aspectos, como esa posibilidad de elegir presencial y virtual. Entre noviembre del año pasado y este año, pues por lo menos hay 2 hechos importantes que han pasado: la vacunación, el inicio de la vacunación y los paros, que tuvieron unas repercusiones importantes. Y hoy las personas, si se les pregunta, tienen unas ansias de presencialidad enormes. Entonces, unas tendencias que eran muy observables y muy claras en noviembre, en junio de este año ya no son tan observables y tan claras, y posiblemente en noviembre de este año vuelvan a cambiar. Entonces, lo que toca es estar muy atentos de los cambios y tener capacidad de reacción frente a esos cambios, porque hoy día las tendencias no son tan fáciles de observar como lo eran antes de la pandemia. Bueno, yo creo que aquí, y bueno, hemos tenido una mirada, un panorama muy interesante. Va a ser preguntas de 1 minuto, quizás, si me parece muy importante. Doctor Jairo, ¿usted cree que entonces el fonendoscopio será un elemento de la historia de la medicina? No, señor. No, doctor Córdoba. Yo creo que todo esto que hemos vivido durante la pandemia, nos aparecieron nuevas herramientas para poder incorporarlas dentro del proceso de atención y en cualquier nivel de complejidad. Yo creo que lo uno no reemplaza lo otro, sino que va sumando. Creo que eso es lo más importante, y ahora el reto que tenemos nosotros es cómo incorporamos estas nuevas herramientas al sistema de salud a largo plazo.
y a la formación del talento humano, que me Sí, parece señor, muy... porque eso es súper importante. O sea, el cambio cultural se tiene que dar, se está dando, pero se tiene que dar. Y creo que la doctora Irma colocaba los dos escenarios, o sea, la oferta y la demanda. O sea, definitivamente toca en esa oferta y demanda donde juega todo esto que hemos aprendido durante este periodo. Doctora Irma, estas herramientas, ¿cómo cree que van a cambiar las formas de relación entre aseguradores, prestadores, los modelos de contratación? ¿Los va a enriquecer? ¿Los va a hacer más estrechos? ¿Los va a hacer más, complicados de alcanzar un camino común? ¿Más controversiales? Para nada, sin duda. Lo que hemos visto es que va a flexibilizar la relación. Yo creo que tener opciones siempre te abre el panorama. Entonces, hay una invitación que tenemos durante estos últimos 15 meses es hacerlo más fácil, porque de alguna manera complejizar la relación aseguramiento-prestación lo único que logra es que se vaya contra los afiliados. Y creemos que todas estas herramientas lo que hacen es brindar posibilidades nuevas que finalmente redundan en la experiencia del afiliado, que desde nuestra estrategia es uno de los pilares más importantes, pero tampoco desconoce lo que el prestador requiere y cómo lo potencia. Entonces, pensamos que para nosotros esta es una gran oportunidad y no la podemos desperdiciar. Es decir, insisto, ese ha sido mi mensaje, llegó para quedarse, así como también tenemos que entender cómo modificar las otras modalidades para que esa relación entre aseguramiento y prestación crezca y cumpla con el mismo objetivo, que es tener a las personas en el centro. Así parezca frase de cajón, pero es un logro que todavía está a mitad de camino y creo que tenemos que apuntarle a eso. Gracias. Doctor Nelson, ¿usted cree que, y toca un punto muy interesante, que es esto de la productividad, pero usted cree que definitivamente la telemedicina obligará a generar una articulación mucho más profunda en términos de conectividad? Es decir, ¿cuál sería su mirada en este sentido? Desde lo puramente del site, del sitio de atención, hasta la visión global, visión de país. Wow. Creo que va a traer más bien desafíos grandes y son desafíos a los que nos tenemos que acercar. Yo creo que el paro reciente mostró la relevancia que va a tener la desigualdad en la agenda política del país próximamente, y dentro de esa desigualdad nos apareció un nuevo tema que ahora se llama brecha digital. Es decir, vamos a ver unos colombianos que estamos altísimamente conectados y otros colombianos que no estamos conectados, y ese va a ser un gran reto para resolver en la medida que estas herramientas, como dice la doctora Irma, estén llegando para quedarse. ¿Cómo llegar a los que no están conectados, donde posiblemente sean los que requieran más de estos servicios? Pero por otro lado, siempre las herramientas digitales están atadas a datos, a información, y ahí va a ser muy, muy, muy importante la capacidad de integrar sistemas de información, bases de datos, donde independientemente del canal de consulta por el que yo ingrese, ese canal conozca toda la información sobre mí. Es decir, no si yo entro por un canal presencial, entonces hay una historia clínica, y si entro por este otro canal, entonces tengo otra historia clínica y tengo otra experiencia de servicio, sino que yo tengo que integrar todas las experiencias de servicio, y para que estas experiencias de servicio estén integradas obligatoriamente los sistemas de información tienen que quedar integrados, porque si no yo voy a estar teniendo permanentemente la sensación de que tengo un modelo de medicina por un lado y tengo un modelo de medicina por el otro lado, y eso puede generarnos una confusión que puede ser por lo menos incómoda. Bueno, llegamos al final. Yo creo que nos hubiéramos podido quedar, nos hubieran dado la tarde, de pronto nos hubiéramos podido también quedar aquí. Se quedan muchas cosas por resolver, pero muy grato. Yo creo que una visión muy, muy, no solo amplia, sino profunda. Creo que están ustedes en el día a día, y eso es lo que ha enriquecido de manera significativa esta jornada, a mi juicio. Gracias nuevamente a la Andy. Yo solo agregaría algo que creo que no se nos debe olvidar, y es parte de nuestro oficio. Es que ojalá tuviéramos datos robustos de indicadores de desenlaces en salud. Es decir, cómo nos está sirviendo esto. Es decir, si esto en realidad, y seguramente nos está sirviendo, pero también tendremos que hacer ajustes. Yo creo que esto que estamos todavía
crudos, como se podría decir coloquialmente, nos obliga a estar haciendo ajustes del día a día, a estar monitorizando de manera activa y constante estos procesos, pero esto solo nos lo muestra que a las pacientes, a las personas que lo requieren, les sirve. Seguramente el talento humano también, ojalá pudiéramos hacer datos y enriquecer sobre eso. Bien, muchas gracias y a todos los que nos han acompañado, espero que sigan disfrutando y aprovechando del foro. Bueno, un feliz resto de día. Listo, ya. Gracias. Muchas gracias. Es encantadísimo de estar en este espacio. Gracias. Hasta luego.